Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Ministros del Señor siempre están pendientes a que las cosas se lleven como se tiene que llevar. Así que hoy les excusamos. Sori y Geraldo traen una ofrenda de agradecimiento, la recibimos aquí al altar por la salud de Sori. Está nueva, la están poniendo nueva para recibir el nuevo año. Así que le vamos a llamar la mujer biónica, porque la están haciendo completamente nueva. También seguimos orando por Kiko, que tiene un estudio esta semana. Declaramos que todo Kiko va a salir bien. Yo fui a hacerme mis chequeos de transmisión. Todos los años la pastora cumple y va y se hace sus chequeos. Una sola cosita es lo que tengo que atender, pero todo salió bien. Así que nosotros declaramos todos los días que tenemos salud en nuestro cuerpo. Que aunque nuestro cuerpo sigue añadiéndose años, pero declaramos salud y buscamos la salud de donde sea para sentirnos bien y seguir como Dios quiere que sigamos. Así que yo no voy a predicar hoy. Va a predicar la pastora María, pero queremos honrar a Dios en esta mañana con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo le voy a pedir a la iglesia que aunque el pastor siempre divide los diezmos y las ofrendas, yo lo voy a hacer hoy diferente. Hoy vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al altar, declarando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que usted siembra, hay cosecha. Hay gente que dice, pastor, a mí nadie me saluda en la iglesia, pero tú estás saludando a alguien. O cuando dicen amén, usted sale por ahí. Cuando yo hago así para atrás, casi 3/4 partes de la iglesia ha salido corriendo y se han ido. Pastor, a mí nadie me abraza. Nadie me viene a visitar cuando estoy enfermo. Y cuando hay otra persona enferma, tú vas y lo visitas o lo llamas.
Todo en la vida es siembra y cosecha. Y yo quiero seguir cosechando por la semilla que yo siembro, pero la Biblia dice que nuestra semilla tiene que ser sembrada en buena tierra. Si usted lo siembra en mala tierra, créeme que usted va a tener que esperar mucho en lo que usted recibe la cosecha. Hay compañías que te venden la tierra según para lo que usted la quiere utilizar. Y no voy a patrocinar la compañía, pero en esto hace un tiempo atrás me orienté con una compañía y me dijeron, para sembrar una planta es esta tierra, para plátanos y guineos es esta tierra y para esto es otra tierra. Así que todo lo que usted siembra tiene que ser en buen terreno y en buena tierra. Así que adoramos a Dios. Carlos, me pones una musiquita de esa más sandunguera. Y honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Y dígale nombre a su semilla en el nombre de Jesús. Queremos recordarle a la iglesia que los lunes tenemos nuestra oración virtual. Todos los lunes el pastor se conecta para orar con todas las personas que se conectan con nosotros para presentar nuestras peticiones y orar al Señor. Los miércoles tenemos nuestro servicio presencial y virtual a las 7 de la noche. Mire hermano, tenemos una banda todos los miércoles con instrumentos musicales. Se nos añadió Anthony con las congas. Con las congas. Yo tengo otros instrumentos, Abby tiene otros, Samuel tiene otros, pero los que vienen a tocar instrumentos musicales. Así que estamos hechos los miércoles, estamos pulidos, más un coro espectacular. Así que todos los miércoles, servicio presencial y virtual, y por supuesto el domingo el pastor ya estará con nosotros. Así que hoy el Señor está preparando nuestro terreno para recibir la palabra del Señor. Y hoy vamos a recibir una palabra poderosa, como siempre, en el altar, de parte de la pastora y ministro María González. Así que démele un fuerte aplauso al Señor, que nos va a ministrar en la mañana de hoy. La pastora María también los miércoles la tenemos tocando instrumentos musicales, más las cuerdas vocales. Así que vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Bueno, sean todos bendecidos. Saludos de nuevo. Saludos de nuevo. Usted sabe que todos nosotros, Dios nos ha impartido cosas diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes cosas. Yo me puse a reflexionar que a mí me gusta predicar sobre cosas que nos hagan pensar en dónde estoy yo con respecto a este tema. Y hoy voy a tener otra predicación de esas de ponte para tu número, porque la primera que Dios la pone para su número es a mí, cuando yo estoy predicando. Así que todos nosotros, dite a ti mismo, ponte para tu número. Cuando decimos ponte para tu número, lo que queremos decir es, haz algo por ti.
Hazlo para que tu número gane. Para que el número que tú tienes, el que tú llevas, sea de victoria y sea más que vencedor. ¿Quién quiere ser más que vencedor? Así que bueno, vamos a hablar de una historia de la Biblia. El propósito no es hablar de la historia, sino ver lo que pasó en la historia y cómo es que esta persona de la Biblia nos va a servir de pie para lo que vamos a hablar de hoy. Es un muchacho muy joven, de esos que parecía que no lo veían, como dije ahorita, aquellos que tú creen que no te ven, que creían que no lo estaban viendo, pero alguien lo vio, o alguien lo estaba viendo, con alguien él estaba tratando, y gracias a esa amistad y a esa relación preciosa, fue alguien de poder y gracia, como tú y yo podemos ser, si nos ponemos para nuestro número. Así que vamos a ir a la lectura de Primera de Samuel 17. En realidad, cuando te digo que nos vamos a poner para nuestro número, es reflexionar, hacer una reflexión de en qué posición estoy yo con respecto a esto que vamos a discutir aquí, para poder hacer el ajuste que sea necesario y sobre todo para ver en qué manera el hacer ese ajuste va a traer un beneficio espiritual y un crecimiento para nosotros. Vamos a ir a Primera de Samuel 17, 32 al 37 para comenzar. 32 al 37. En esa parte, lo que nosotros vamos a estar hablando, y antes voy a hacer un poquito de preámbulo, vamos a estar hablando de David. Y todo el mundo sabe de David y sabe de Goliat, sabe lo que hizo. Pero yo siempre, cuando estudio el Antiguo Testamento, siempre pienso que el Antiguo Testamento habla de nosotros y el Nuevo habla de Jesús y de lo que Dios quiere para nosotros ahora. Pero la parte carnal de nosotros se ve más reflejada en el Antiguo Testamento, porque ahí ves los hombres en vivo haciendo cosas que muchos de nosotros nos podemos identificar porque lo hemos hecho o hemos visto a alguien que lo ha hecho. Y el Antiguo Testamento te muestra, bueno, si haces estas cosas en tu manera de ser, pues vas a tener estas consecuencias. Que sí, la Biblia te dice que aquello que tú siembras vas a cosechar, y que si lo que cosechas no es positivo, pues no esperes sembrar positivo. Pero aquí vamos a ver a alguien que de muy niño y también de muy marginado, está por allá en el campo, lo dejaron, lo echaron para allá, como que tú no eres tan importante. Y lo dejaron por allá, pendiente de las ovejas, en la soledad del campo, marginado. La palabra te deja saber que es marginado porque la familia no lo reconocía a él como alguien de valor. Y más bien sus hermanos, que eran algo prepotentes, se veían que ellos eran importantes, pero no veían que David era importante. ¿Y sabes qué? Se lo hacían saber. ¿Te ha hecho saber a alguien alguna vez que tú no eres tan importante? Pero como les dije, aunque para su familia él no era importante, Dios lo veía. Y no solo lo veía, sino que él aprovechó ese tiempo en el campo, ese tiempo a solas con las ovejas, que las cuidaba, las atendía. Pero ¿qué hacía él en el resto del tiempo? Si no era bienvenido en su familia. A lo mejor lo que él tenía que hacer se lo rechazaban o se lo anulaban, no se lo validaban. Y eso en el libro de Samuel lo vemos como su padre no lo consideraba para nada.
y cómo sus hermanos también le daban de codo. ¿Pero qué él hacía? En esta familia, igual que en toda la familia de los israelitas, el conocimiento de Dios se transmitía de boca en boca. Y era la función del padre comunicar quién era Dios, comunicar sobre la ley, y ellos todos sí recibían el conocimiento sobre Dios, sobre la ley, sobre los estatutos de Dios. Así que David eso sí lo sabía. Y David escogió ese tiempo para hacer una relación con el que lo ve en lo secreto. Y cuando no estaba trabajando con las ovejas, estaba haciendo amistad con Dios. Él tenía una relación con Dios. Y en esa soledad, sin apartado todo el tiempo, porque el silencio y el apartarse es una técnica divina para tú hacer crecer el espíritu. Y él tenía la habilidad de usar su tiempo, o tuvo la disposición de usar su tiempo para crear una relación con Dios, al punto que dice la palabra que él tenía el corazón de Dios. O sea, que tenían esa conexión tal, desde niño, desde jovencito, esa conexión tal, que él sabía lo que Dios quería con su vida. Que él sabía lo que Dios representaba para él, y que él sabía que él dependía de Dios. La palabra dependencia quiere decir, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la dependencia de Dios. La palabra dependencia quiere decir que usted está sujeto a algo, que el funcionamiento de esta parte depende de que esto esté. Se lo estoy explicando así como en arroz y habichuela. Por ejemplo, el carro para moverse depende que tenga batería o electricidad. Si se acabó la batería o la electricidad, dependiendo si es de batería o de electricidad, el carro no se va a mover. Puede ser una Corvette, un carro deportivo, puede ser un truck de esos gigantes, puede ser lo que sea, una carcachita. No se va a mover. Porque no depende del carro, depende de lo que él depende. Eso es más o menos un análisis general de lo que quiere decir dependencia, para que nosotros nos hagamos una imagen clara. Una cosa aprendió David en su soledad, que él era dependiente de Dios, porque dentro de lo que él tenía que hacer con las ovejas, había grandes peligros que él, con su solo cuerpo y sus habilidades, él sabía que no podía con eso, pero él tenía una relación con Dios, él tenía una dependencia de Dios, y él sabía que Dios sí podía, y que Dios lo iba a respaldar en eso. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque lo que vamos a leer va a demostrar que cuando a él lo van a escoger, ustedes saben que él pues era hermano de otros caballeros, ¿verdad? De otros hombres. Y cuando Saúl empezó a hacer de él, el rey anterior, Dios escogió y le dijo a Samuel: ve a buscar a esta familia y de allí yo voy a escoger a alguien. Y cuando él habla con el padre, preséntame a los hijos, le presentó a todos menos a David, porque David era el que nadie veía, el marginado. Pero ¿sabe quién lo estaba viendo? Dios. Porque ese es el que tenía una relación con Dios, pero era una relación de dependencia de Dios, de este es el grande. Para David, Dios era el grande, no era grande él, pero había uno más grande, uno que siempre estaba por él. Así que vamos a ir aquí a Samuel 17:32 y vamos a ver. Cuando David entonces es ungido
poquito más de preámbulo, para no leer tanto. Cuando David entonces es ungido, que finalmente se descubre que era David el próximo rey. Mire, David no se puso jactancioso ni alabanzoso. Él aceptó humildemente ser ungido y siguió siendo como era. Él siguió por allá en el campo, siguió recibiendo la marginación de la familia. Nada había cambiado para él, pero tampoco había cambiado su relación con Dios. Saúl, por el contrario, el rey anterior, también había sido ungido y había sido algo similar. O sea, Dios escogió a Saúl y Saúl era uno más del pueblo. Tanto David como Saúl, cuando fueron seleccionados, sabían que se les estaba entregando algo que nadie había tenido antes, porque no había habido rey en Israel. Ellos sabían de otros pueblos que tenían rey. Israel se antojó de tener rey también. Entonces, ¿quién va a ser el primer rey? Pues el primero fue Saúl. Pero Saúl sabía que, bueno, le estaban entregando algo más grande de lo que él podía hacer. ¿Te han entregado algo más grande de lo que tú puedes hacer? ¿O de lo que tú crees que puedes hacer? Pues ambos sabían que le estaban entregando algo más grande de lo que ellos podían hacer. Sin embargo, Saúl, cuando se vio que Dios lo estaba respaldando, empezó a verse poderoso, a verse capaz de hacer lo que le diera la gana. Porque como yo estoy aquí respaldado, y él empezó a ver quién era él, qué él podía hacer, y a base de eso empezó a hacer cosas que no fueron las que Dios le dijo. Se fue por la libre, por la de él. Eso le causó problemas, porque Dios lo descartó. Porque cuando Dios dice aquí voy, aquí va. Pero eso depende de que tú tengas dependencia de Él y que dejes que Él haga su perfecto trabajo. No es que tú lo hagas a tu manera. Pero Saúl quiso hacerlo a su manera y en 2 ocasiones, a pesar de que Dios le dio unas directrices a través del profeta de lo que tenía que hacer, pues él lo acomodó como a él le parecía. Y él entendió que tenía toda la virtud de hacer un holocausto porque Samuel se tardó en llegar, él se desesperó. ¿Te has desesperado alguna vez porque no llega lo tuyo? Pues a él le pasó también. Pero entonces él no esperó, sino que él se precipitó y pensando que lo estaba haciendo bien, él hizo el holocausto que le tocaba hacer a Samuel, porque Samuel se tardó más de lo que él esperaba y se asustó porque ese holocausto era importante para poder ganar la guerra. En una segunda ocasión, Dios le dio a través de Samuel una instrucción de que fuera a vencer un rey y que todo lo que estuviera por allí lo eliminara, lo destruyera, no se llevara nada. ¿Por qué Dios decía esas cosas? Porque no quería que su pueblo se contaminara con las cosas de los demás. Él quería un pueblo para él que se llevara por sus estatutos y no se contaminara con las tendencias de los otros. Así que Dios en varias ocasiones dio instrucciones de no te lleves nada de ahí. Pero Saúl encontró, mira que a su parecer, bueno, pero al rey no lo voy a matar, que era la instrucción, elimínate a él y elimina todo lo de él. Y entonces vio unas vaquitas, unos becerritos gorditos. Dijo, caramba, si yo que tengo que hacer el sacrificio, déjame usar esas vaquitas y esos becerritos para el sacrificio, que se ven de lo más lindo. Y yo lo voy a usar para eso. Cuando Dios se dio cuenta y Samuel se dio cuenta de que él no había destruido nada, pues ya ahí le pusieron cruz y raya para afuera, este no va. Porque ya este está creyendo en su propia prudencia y no es lo que Dios está diciendo. Ya él no depende de Dios, él está dependiendo de su propia opinión y criterio. Y como dice nuestro pastor, pues a lo mejor estaba dispuesto a negociar con Dios y decirle, bueno, yo no lo hice porque
Fíjate, porque es que esas vaquitas se veían tan gorditas. Yo creo que estaban chéveres para el sacrificio. Pero eso no era lo que Dios quería. Vas a usar de las vacas tuyas, no de las que conseguiste por ahí. ¿Ok? Así que ya Saúl estaba más caliente que el switch del sol. Dios no quería cuenta con él. Y ahí es que manda a buscar a David. Y lo coge de por allá de un campo encentrado, bregando con las ovejas. Pero David, que ya era amigo de Dios. O sea, por eso es que lo escogen. Porque ya él tenía una relación con Dios. Ya Dios sabía quién era este muchacho. Y aunque la familia no lo sabía, él tenía su relación con Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Ocurre que el padre, hay una guerra con los filisteos, y el padre le dice, mira, llévale una loncherita a tus hermanos que están allí en la guerra y asegúrate de ir para allá. Le lleva la lonchera, o sea, él era el mensajero de la lonchera. Y cuando él está llevando la lonchera, se da cuenta de que ya van a empezar a guerrear y el papá le había dado la encomienda, él muy obediente, de que averiguara cómo estaban los hermanos. Entonces ve que la gente se está poniendo en fila y se adelanta para verificar si los hermanos están vivos, que fue lo que el papá le pidió. Pero cuando los hermanos lo ven, que él se aproxima para chequear si ellos están bien, le dieron el codazo del siglo de presentado para abajo, le dijeron de todo. Y el muchacho me imagino que, ¿pero qué he hecho yo? Si él lo que estaba era siguiendo las instrucciones del papá. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Porque a mí me ha pasado. ¿Cómo se siente uno, verdad? Yo que estoy haciendo lo mejor, ¿verdad? Lo que me pidieron, y entonces ves la marginación y ves que te dan de codo. Pero él era un hombre obediente, un muchacho obediente. Y happens to be, ocurrió que cuando él está en ese proceso de averiguar cómo están los hermanos, se aparece el gigantón de Goliat. Ese cuento lo sabemos. A gritarle a todos los que estaban allí que les iba a limpiar el pico. Véngase. Marchi, vente para acá. Échate aquí. Tú mismo, el del sombrero, ven aquí, párate aquí. ¿Y dónde está el cumpleañero de nosotros? Ramón, ven tú acá. Pero ¿por qué tú te ríes, Sori? Me estás leyendo la mente. Aquí tenemos a David, de 15 años, y a Goliat. Está prendido en candela y está listo para limpiarle el pico al que sea. Y está allí de invitado, que él mismo se invitó, colado. Y ve que está que le va a meter una paliza, va a liquidar, los amenazó que te voy a quitar la cabeza, te voy a hacer todo esto, bien bravucón. Y el resto del pueblo, que eran hombres grandes, pero no king size, te ganaste el premio, Ani. El king size te tocó a ti, el 747. Entonces, los demás estaban, pero David no vio el temor de los demás. David vio la ofensa de Goliat. Y como él era amigo de Dios, David lo que vio fue, me están ofendiendo al poderoso. Y dijo, le voy a meter mano a este. Que aquello era a lo cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y todo el mundo, cuando veía lo que había que hacer, estaban pensando que la batalla era cuerpo a cuerpo. ¿Y sabe lo que hicieron, verdad? Hicieron como Michael Jackson. Parecía que iban para adelante, pero para donde iban eran para atrás. Se salió todo el mundo, pero no pensó en que el grandulón podía vencerlo, porque él no pensó que él estaba
luchando contra él, sino que era Dios contra él. Se pueden sentar. Y le estoy enseñando los tamaños, pero era mucho más pequeño que Ramón y más delgado. Y también el otro era un gigante, era más grande que Marchi. Pero para que ustedes vean que para lo que para otros parecía imposible, no fue imposible, porque la dependencia que tenía David de Dios le enseñó otras posibilidades. David sabía que Dios podía. Y no pensó si él podía. Muchas veces nosotros pensamos, yo no puedo. Pero como David debemos decir, pero él puede. Ahí voy. Lo trataron de vestir como los otros hombres, porque lo que veían es, va a ser cuerpo a cuerpo. Pero ¿sabes qué? Ya David había tenido training. Ya Dios lo había preparado para ese momento. Porque muchos eventos que pasan en nuestra vida no son eventos aislados. Son eventos que te preparan para otra cosa que viene después. Y ya David había peleado con leones. Ya David había peleado con osos. Y vio al grandulón pequeño. O al menos lo vio. Un guisito fácil para mí. Nadie creía en David. Pero como David, ¿en quién creía? Era en Dios. Muchas veces el gigante, ¿verdad?, se nos para al frente. Y nosotros pensamos que es con nuestra fuerza o como otros lo han hecho. Pero David no tenía eso en mente. Él sabía que ya Dios le había enseñado cómo llegar al gigante. O cómo llegar a cualquier gigante que se te enfrente. Cualquier cosa inmensa que te pueda atacar. Él sabía que no era contra él. Pero eso depende de dependencia. Vamos a ir a la lectura. Vamos a ir al 41, porque ya aparte se lo he resumido para ir al tema. En el 41 decía, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. O sea que no venía solo, era el gigante más otro adelante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Cualquier semejanza con Ramón es pura coincidencia, lo mismo. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo, porque él tenía un palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, yo no vengo en mi nombre. Yo no vengo en el nombre del chiquitín. Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano. Que aquel vino jaquetón. Y este dijo, chacho, para malo, malo y medio, le dijo David. Dios te va a entregar en mi mano. Y yo venceré. Y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En otras palabras, él dijo, no solo que no soy yo, sino que por esto que yo voy a hacer, todo el mundo se va a enterar de que hay un Dios. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada
y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se lanzó y echó a andar para ir al encuentro de David, usted se imagina ese gigantón corriendo para encima del otro. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dijo, voy para adelante. ¿Te has visto tú con el gigante diciendo, voy para adelante? ¿Te ha pasado? Sori dice que sí. Pero hay otros que van para atrás. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos de los que vamos para el frente o de los que vamos para atrás? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Porque él tenía dependencia de Dios, Dios ya le había enseñado cómo vencer. Tú me pones a mí primero, tú vienes en mi nombre, yo te voy a respaldar. Y él no se fue con cuerpo, mira, le hizo así, ¡fuá! Pero ¿quién llevó esa piedra con tal precisión que le cayó en el centro? Cuando ellos tenían, ¿cómo se llama esto? Casco. Tenían la cara protegida, pero esa piedra cayó en el mismo centro que lo desequilibró y lo tumbó y lo dejó. Eso fue Dios. Porque la palabra dice que Dios es el que pelea la batalla. Tú simplemente haces lo que Él te diga. Pero Dios es el que pelea la batalla. Pero para eso, lo que pasó es que David afirmó que él no era él. Esta batalla es contra el Dios de los ejércitos. Yo simplemente soy un instrumento que estoy en el medio. Y yo por Él voy a salir. Muchas veces nos hablan del Señor y nosotros no nos tiramos en su defensa. Pero David dijo, no, yo sé en quién he creído, yo sé quién es el que está conmigo. Diga dependencia de Dios. Depender de Dios es crear un hábito de confianza en Él. Aún estando consciente de que Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y aquí hay un punto bien interesante que tocar. No siempre Dios nos da lo que pedimos, pero nos da lo que necesitamos. Y depender de Dios es afiarme a eso. Aun sabiendo que Dios no necesariamente me va a dar lo que yo le pido, pero yo dependo de Él y yo voy a hacer lo que Él diga. La receta que Él me dé, yo la voy a seguir. Aunque lo que me dé no sea lo que yo pida, pero sé que es lo que me conviene. Cuando caminamos bajo la dependencia de Dios, hay una diferencia cuando nosotros caminamos bajo nuestra propia dependencia. Tenemos un Saúl que llegó el momento en que trabajó con la dependencia de Dios, pero luego como que cogió confianza y dijo, yo puedo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con nuestra propia dependencia? Que estamos caminando bajo nuestra responsabilidad y bajo los recursos que tenemos. Y no siempre tenemos los recursos suficientes. Sobre todo para batallas que son muy difíciles. Pero cuando caminamos bajo la dependencia de Dios, tenemos a nuestra disposición los recursos ilimitados de Dios. Su poder y su protección divina. Y eso fue lo que vimos en David. Vimos el poder de Dios, los recursos de Dios, que no eran los que pensaba el hombre de irme cuerpo a cuerpo. No, el recurso es vámonos con más simple, que yo te voy a ayudar. Y ¡buah! Esa piedrita la vamos a tirar allí y se acabó. Y a veces los recursos de Dios son hasta más simples que lo que nosotros nos imaginamos. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, fíate de todo
tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Fíate de Dios. Fíate de Dios. Depende de Dios y no de tu propia prudencia. El Dios que mora en ti. O sea, que no es el Dios que está por allá. Para nosotros los que hemos recibido el Espíritu Santo, el poder de Dios es el Espíritu Santo. O es parte, el poder de Dios es una persona que es el que nos imparte el Espíritu Santo. Amén, el poder de Dios. Entonces nosotros, cuando la palabra dice fíate de Dios, fíate de lo que está contigo, del poder del Espíritu Santo. Y no de tus propias ideas o de tus recursos. Cuando Dios te presentó los contrastes entre Saúl y David, te está mostrando la ventaja, el privilegio de depender de Dios y los resultados que tú tienes cuando esa dependencia está activa. David demostró no solo obediencia a Dios, sino fidelidad. No solo que te voy a obedecer, sino que te voy a ser fiel y te voy a defender en toda circunstancia. Y bajo toda amenaza que te estén ofendiendo a ti, me están ofendiendo a mí. Y yo me voy a meter. Dependencia de Dios. La dependencia de Dios es clave. Es clave para la madurez espiritual. Y nosotros queremos ser cristianos maduros. No solamente que es clave, sino que es algo que nosotros necesitamos tener para tener la victoria que declaramos. La victoria se logra dependiendo de Dios. Dependiendo de que Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. A lo mejor el resultado no va a ser exactamente como yo lo estoy visualizando, pero estoy seguro de que me va a convenir. Así mismo lo demostró Abraham. Dios le dijo, mira, síguelo por ahí que está verde, síguelo por ahí, después yo te digo para dónde vamos. Y él, dependencia de Dios. Al punto que después de que Dios le dio la promesa y le dio el hijo, le dijo, entrégamelo. Dependencia de Dios. Y él dijo, bueno, pues aquí vamos. Y Dios lo honró. Pero Dios lo que estaba era probando su dependencia de Él. ¿Tú crees verdaderamente en mí? Pues dame tu hijo. David demostró la dependencia de Dios. Jesús, sabemos que dependió todo el tiempo de Dios. Y al primero que consultaba era Dios para hacer cualquier cosa en oración. Pablo. Y les estoy dando solamente esos ejemplos. Mira Pablo, que aún en la cárcel, él no estaba allí preocupado porque yo estoy aquí preso en este sitio apestoso y oscuro, aislado. Y mi plan era ir a predicar y por una tontería me metieron aquí. Él tenía dependencia de Dios, dependencia de Dios, dependencia de Dios. Y él sabía que Dios lo iba a sacar. Y lo sacó aparatosamente, con un milagro aparatoso. Con un milagro que, bueno, yo nunca he visto algo así. Pero eran personas que te demostraron, a través de la palabra, que su dependencia de Dios abrió puertas y posibilidades ante lo que parecía imposible. Dependencia de Dios. No te puse el ejemplo de Jesús, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que la parte divina de Dios era la que se manifestaba en estos casos. No, te estoy presentando hombres de carne y hueso como nosotros que tuvieron dependencia de Dios y tuvieron el resultado extraordinario de ver expresarse el poder de Dios en sus vidas.
Cuando nosotros comenzamos a desarrollar el nuevo hombre en nosotros, cuando nosotros confesamos a Jesús y nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros, los primeros pasos como bebé espiritual es empezar a alinearnos con la palabra, entender cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que Dios quiere, empezar a limpiar, ¿verdad? Uno va como en un orden, como cuando el que va limpiando, que va arreglando esto primero y después en un orden. Uno va conociendo al Señor, conociendo su palabra, orando, poniéndose a la disposición del Señor, barriendo los pecados, organizando la casa espiritual, siguiendo los mandamientos. Y vamos aprendiendo cuáles son las promesas. Y vamos desarrollando los frutos del Espíritu. Y vamos aprendiendo a ser obedientes. Y vamos viendo el fruto de la obediencia. Y vamos en ese proceso de desarrollar el hombre espiritual. Porque la palabra dice que nosotros somos espíritu. El que depende de sí mismo es carnal. Pero la expectativa de Dios es que nosotros desarrollemos el hombre espiritual que hay en nosotros. Y después que hacemos estas cosas básicas, empezamos a crear la dependencia de Dios, a desarrollar, a poner nuestro enfoque en depender de Dios, en saber, ok, ya yo conozco las promesas, ya yo estoy trabajando en orden. What's next? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es que empecemos a crecer en la dependencia de Dios. El saber de que Dios está y no importa lo que me esté pasando, Dios va a obrar. Yo no sé cómo lo va a hacer. ¿Te has visto alguna vez diciendo, yo no sé cómo lo va a hacer? Pero en ese momento tú vas a decir, pero lo va a hacer. Y cuando lo veas difícil, lo que tienes que decir es, yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Dios nos llena del Espíritu Santo. Por eso es que nos lo dio. Pero nosotros tenemos que anhelar esa llenura. Y para algunos de nosotros, el estar lleno del Espíritu Santo, quizás lo vemos como una cosa visual. Pues eso es el que habla lengua. ¿Se acuerdan? Que, bueno, si no hablo lengua, no estoy lleno del Espíritu Santo. Si no me caigo cuando me oran, antes se pensaba que ese no está lleno del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es mucho más que eso. La llenura del Espíritu Santo es tener una dependencia de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo depende de Dios y está consciente de que es Dios en él quien está haciendo la obra. Que su vida está dirigida por Dios. Me puedo caer, puedo hablar en lenguas, pero si yo no dependo de Dios, todavía no estoy lleno. Y esa llenura, quizás, y le estoy trayendo esto por si hay dudas, esa llenura del Espíritu Santo que nosotros debemos perseguir, es constante, es renovable. No es que yo me llene hoy y ahí me da con esa cantidad de llenura que yo tengo, por ahí sigo la vida y se acabó. Eso hay que pedirlo cada día. Como parte de nuestra oración diaria. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque lo que da el poder de Dios en cada uno de nosotros es esa llenura. No es mi fe es parte. Pero lo que imparte el poder del Espíritu Santo en nosotros es que estemos llenos de Él. Por eso es que tenemos un Pablo que hizo cosas milagrosas. Los apóstoles, después que se llenaron del Espíritu Santo, empezaron a predicar y arrasaban con las multitudes. Pero era la llenura, era el de ellos saber que ya yo no dependo de mí.
¿Quién fue el primero que nos mostró eso? En Arroyo Habichuela, Jesucristo. El primero que nos demostró eso fue Jesucristo cuando Él fue al desierto. Él fue a llenarse del Espíritu Santo. Soledad, silencio. Él fue a buscar el silencio. Él fue a buscar la soledad. Y Él fue a buscar la llenura. Y me acordaba yo de Ana y el Selah. Pausa. Él se fue a tomar una pausa para llenarse del Espíritu Santo. ¿Cuántas pausas nos tomamos nosotros para pedir esa llenura? Pausa. El Espíritu Santo es el centro de inteligencia de Dios. El centro de inteligencia espiritual. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo porque todo el que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo consigo. Tienes el Espíritu de Dios contigo. Un Espíritu que todo lo sabe. Un Espíritu que todo lo ve. Un Espíritu que todo lo puede. Un Espíritu que vio el pasado, vio tu presente y ve tu futuro. Y me pregunto yo, ¿por qué cuando estamos ante una dificultad lo que hacemos es llamar a otra persona? Consultar a el amigo, el vecino, y no vamos al centro de inteligencia espiritual de Dios primero. Te pregunto yo a ti. Me lo pregunté yo. Dije, caramba, pero si el Espíritu Santo lo sabe todo lo conoce, todo lo puede, conoce lo más profundo de Dios, y yo lo tengo. Pero a veces nos desarrollamos demasiado, queremos desarrollar el hombre carnal más que el espiritual. El hombre que tiene el Espíritu de Dios tiene que enfocarse en desarrollar el hombre espiritual por encima del hombre carnal. Y cogemos títulos y profesiones y hacemos 20 contribuciones a la sociedad. Pero estamos desarrollando de igual manera el hombre espiritual, creando esa dependencia de Dios, que ese hombre también crezca. Porque cuando ese crezca, no solamente vas a lograr proezas, el poder de Dios te va a estar respaldando para que hagas cosas que ni siquiera te pasan por aquí, que fueron las que tú viniste a hacer a esta tierra y por las cuales el Señor sopló vida cuando nacimos. Dios está dentro de nosotros. Tenemos que poner todo nuestro empeño en volver a tener conciencia de que el enfoque mayor debe estar en desarrollar el hombre espiritual, el Espíritu de Dios en mí, el crear esa dependencia de Dios, de saber que el que está en mí puede más que lo que está en el mundo. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos repetido, pero lo practicamos. Esa pregunta me la hago yo, pero tú estás practicando esto. Así que no se los estoy diciendo a ustedes porque los quiero señalar, simplemente quiero traer a nuestra conciencia que hay que trabajar el hombre espiritual.
Hay que trabajar la dependencia de Dios. Hay que practicarla. Y hay oportunidades para practicarla todos los días. Todos los días. En ocasiones la directriz del Espíritu Santo es clara y en otras hay que esperar que llegue. Pero todas se reciben en el silencio y en la pausa. Hay que tener un tiempo pausado, saliendo de todo. Por nada estéis afanosos. El silencio de Dios. Y en ese momento tú ves al Espíritu Santo y dices, Espíritu Santo, sé que estás ahí. Me está pasando esto. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? Algunas veces el Espíritu Santo te va a decir cosas que hagas cosas que no tienen sentido. Ahí es que tú sabes que es Él. Porque dime tú qué sentido puede tener que tú le digas a una persona en medio de una tormenta, vente, échate para el agua y vente para donde yo estoy. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido tiene que mandaron a Elías a donde una mujer y decirle que le entregue lo que le queda de comida para que se lo coma él? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que Dios le diga a Abraham que sacrifique a su hijo después que le había prometido que de ahí van a salir las generaciones del mundo? Muchas veces Dios te pide cosas que no tienen sentido para ti. Pero hay que depender del Espíritu Santo. Otras veces, y a lo mejor se van a sorprender, otras veces no es que te pide que hagas cosas, sino que dejes de hacer cosas. Y aquí vamos con la llaga de los que nos encanta estar haciendo cosas. A veces lo que Dios quiere es que pauses. Selah. Detente. No hagas nada. Porque a veces en la pausa es que la vida da el giro. Si estás corriendo para allá, ¿cómo vas a girar para acá? Entonces muchas veces Dios nos está pidiendo que nos detengamos, y a los que nos gusta estar haciendo cosas, a la gente que es líder, al que le gusta estar haciendo cosas, proezas, cosas grandes y sentirse que wow, no hay nada, y limpia la casa y arregla aquí, y si no hago esto, hago lo otro, y si no voy allá, y si no visito aquel, y si no, y hace. Hay veces que Dios lo que quiere es que te detengas. Hay veces que Dios te dice, no vayas para allá porque yo no te... Como dice el pastor, eso me voló los sesos cuando el pastor dijo una vez que hay veces que nosotros nos vamos a predicar a donde Dios no nos ha mandado. Salimos estrellados. Porque hay que consultar al Espíritu Santo antes de hacer cualquier cosa. Pero salimos porque hay que hacer, como si eso uno estuviera llenando un resumen espiritual. Yo hice esto, hice aquello, yo me he visto en esa, yo no sé ustedes. Y a veces le digo, pero Señor, no está pasando nada, yo no estoy haciendo nada. Y he tenido, yo hablo con el Espíritu Santo. ¿Pero qué está pasando? Hasta que el otro día me dijo, pues que lo que te estoy diciendo es que no hagas nada. Que todavía no es, pues siéntate ahí, quédate tranquila. Me manda Manuel para que me diga, pero cógelo con calma, que no tiene que hacer nada. Y yo me enfogono, porque quiero estar bajo la adrenalina, porque eso, el hacer te da adrenalina, y eso es como una droga. Entonces cuando no estás haciendo nada, te pone uno malito. Pero hay veces que Dios lo que quiere es que descanse, que cese y desista. Y si no lo hacemos, si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, te empuja.
y Él mismo cierra la puerta. ¿Y ahora qué? ¿A dónde te vas a meter? Y te detiene, y te derrumba. Se acabó esto. Ahora no vas a hacer nada. Y tú tratas de hacerlo. No puedo porque ya te saca del trabajo. A mí me sacó del trabajo. A mí me sacó del trabajo. Y yo me volví como loca porque ¿qué yo voy a hacer ahora? Manuel me decía, pues no hagas nada si ya llevas 42 años trabajando. ¿Tú no crees que es hora que no hagas nada? ¿Cómo? Pero mira, estoy lo más bien, estoy viva. Pero hay veces que el Señor te dice, detente, no hagas nada, que todavía no es. Sigue hablando conmigo, sigue dependiendo de mí. Por eso es que le digo, a veces lo que el Espíritu Santo nos pide no es lo que nosotros queremos oír. Pero si sabemos que es el Espíritu Santo, que Él nos deja saber que es Él, vamos a hacer lo que Él diga. Dependencia del Espíritu Santo. A veces yo pienso, para darte una imagen visual, la dependencia del Espíritu Santo es como los que se montan en las montañas rusas, que cuando eso va subiendo por ahí, yo que le tengo terror a eso, y los miro, cuando eso va subiendo, y en Busch Garden, que se jactan de tener las más grandes, y eso sube, y ese carrito va, y yo si estuviera montada, bueno, desde abajo me pasa, empiezo. Y ahí es cuando el Señor te va subiendo, y te va subiendo a cosas que tú dices, anda rayo, ¿qué está pasando aquí? Es a rayo, el inquilino se me fue, es a rayo, el trabajo se acabó, es a rayo, me peleé con fulana que era de que me ayudaba y ahora no tengo que me ayude, es a rayo, me enfermé, me estoy enfermando, es a rayo, ya no puedo caminar, es a rayo, ya no puedo hacer esto, ya no puedo ir a aquel sitio, es a rayo, y la montaña rusa. Pero cuando los expertos en montaña rusa, que le encanta esa vaina, están allá arriba, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Mira aquí, ¿qué tú haces cuando estás en el tope? Levantan las manos y se van con el flow. Dependencia del Espíritu Santo. Hay que dejarse ir con el flow que el Espíritu te pide que hagas. Levanta tus manos y dile, me voy en el flow. He is in charge. Dios está a cargo. Y aunque voy subiendo, en algún momento voy a decir, voy bajando. Pero baja con tus manos confiadas de que el Espíritu Santo de Dios es quien te lleva a mayores victorias. Y que esa pausa, que ese momento, que ese soltarse, es el que te va a impartir poder para que logres la victoria. La victoria en la salud, la victoria sobre la enfermedad, sobre la duda, sobre los proyectos. La victoria de poner tu vida a otro nivel espiritual. Deja que sea el Espíritu quien levante las manos y diga, He is in charge. Todo va a estar bien. Sean bendecidos.